Sí, la notificación. Buenas tardes. Me da mucho gusto poderlos saludar en esta mañana. El Colegio Salesiano les da la más cordial bienvenida a esta charla de padres de familia. El día de hoy nos estará acompañando la licenciada Mayra Carrasco Llamas, psicóloga de nuestro colegio Instituto Antonio de Mendoza. Quisimos que este ciclo de charlas lo cerrara ella. También es importante saber y presumir un poquito con el personal con el que contamos en la institución y que ustedes se den cuenta que son personas capacitadas, muy profesionales. Entonces, quiero leerles un poquito acerca de la trayectoria de la licenciada Mayra Carrasco. Bueno, ella es psicóloga educativa por el INSET. También está en un grupo de investigación en psicoanálisis formal. Estudió la maestría en psicoterapia psicoanalítica de la infancia y la adolescencia en la Universidad Vasco de Quiroga. Miembro del grupo estudio Apola Morelia. 10 años de práctica en consulta privada. Es coordinadora del Departamento Psicopedagógico del Instituto Antonio de Mendoza de Morelia en la sección primaria desde hace 10 años. También realiza atención a niños, adolescentes y adultos. Docente a nivel medio superior y superior. Bueno, ese es un poquito acerca de lo que es la trayectoria de la licenciada Mayra Carrasco Llamas, que en este momento va a iniciar la charla que tenemos contemplada. Y pues les doy la más cordial bienvenida. Muy buenos días para todos ustedes. Les dejo en presencia de la licenciada Mayra. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Déjenme ver si se escucha bien. Creo que ya quedó. Bueno, pues sí, como nos decía la maestra Gaby, el día de hoy quisimos cerrar este ciclo de charlas que estuvimos teniendo durante todo este año escolar, pues con este tema, ¿verdad? Pandemia o sindemia, una visión integral en tiempos de cambio. Y la idea es un poquito cómo poder evaluar y valorar qué hemos venido viviendo durante todo este tiempo de pandemia, ¿verdad? Hacer como una retrospectiva, ver hacia atrás y pues pensar, ¿no? Reflexionar un poquito respecto de todo esto que hemos estado viviendo a nivel global, realmente, ¿no? Porque pues todo el mundo estamos en esta situación todavía hoy en día. Y bueno, en las charlas anteriores estuvimos durante todo el año pues hablando mucho sobre este tema, ¿no? Esto que hemos estado atravesando todos y tratando como de dar herramientas para el afrontamiento de esta situación. Por eso el día de hoy es más bien un espacio como de cierre, de reflexión, de saber qué hemos hecho, qué ha pasado y como cuál es la perspectiva, ¿no? Ahora que viene, porque bueno, ahora nos toca esta nueva normalidad. Y por eso yo les propongo pensar en esta situación con un nuevo término, con una nueva terminología. Por eso el título de la charla es esta, ¿no? Pandemia o sindemia. Como poder analizar a qué se refieren estos conceptos y proponerles uno nuevo para tener una visión, como lo dice el título, más integral, ¿no? Una visión más amplia de la situación, porque eso nos va a dar herramientas como para poder saber también nosotros afrontar y saber qué viene, ¿no? Qué sigue. Pero bueno, para poder entender estos dos términos, pandemia y sindemia, pues primero tenemos que
revisar un poquito el término de epidemia, que es con el que hemos estado como toda la vida más familiarizados, ¿no? Y sabemos que una epidemia es una enfermedad que se extiende en un territorio, pero de manera limitada, ¿no? En un territorio o en una población o en un país delimitado, es decir, es una enfermedad que se puede controlar, ¿no? Que de alguna o de otra manera, con ciertas estrategias, se puede controlar y se puede minimizar pues sus efectos. ¿Y cuál es la diferencia con el término pandemia? Pues exactamente este punto, ¿no? Que no se ha podido controlar, ¿sí? La pandemia pues se aplica, es un término que se aplica a una epidemia que se extiende de tal forma pues que en ningún momento se puede controlar, delimitar, en el sentido de evitar que ciertas poblaciones o en ciertos territorios afecte, ¿no? Entonces, pues es lo que hemos estado viviendo. Una enfermedad que se ha extendido a lo largo de todo el mundo, es una enfermedad global, ¿no? Que nos ha afectado a todos y que hasta el momento no se ha podido controlar y que, bueno, pareciera que la perspectiva pues es esta cuestión de la vacuna, porque sabemos que probablemente pues esta enfermedad va a ser endémica, ¿no? O sea, llegó para quedarse, ¿no? Entonces, más bien, nosotros tenemos que buscar estas estrategias de adaptación a esa enfermedad. Entonces, por eso hemos utilizado este término de pandemia. Pero yo les vengo a proponer este otro término de sindemia, que por ahí lo he venido escuchando, que me parece muy interesante porque creo que, como les digo, nos permite entender un poco más la situación actual tan compleja que estamos viviendo. El término sindemia es un neologismo, o sea, un término nuevo, novedoso, que surge de la unión de otros dos términos ya conocidos, sinergia y epidemia, ¿sí? Acabamos de revisar un poquito a qué se refiere el término de epidemia, pero ¿qué es la sinergia? ¿No? Y es un término que también se utiliza mucho, sobre todo como en ambientes empresariales, perdón. Entonces, la sinergia es cuando dos o más fuerzas interactúan entre sí y la unión de esas dos fuerzas pues hace una fuerza mayor que si esas dos fuerzas estuvieran actuando en unísono, pero sin interactuar, ¿sí? Ese es el término sinergia. Por eso muchas veces decimos, no hay que hacer sinergia, porque si trabajamos juntos, el efecto va a ser mucho mayor a que si lo haces tú y lo hago yo, cada quien por su cuenta, ¿sí? Entonces, esa es la explicación, ¿no? De a qué se refiere este término. Entonces, este neologismo es esta combinación de estos dos términos, sinergia y epidemia. Y entonces, ¿a qué refiere el término? Pues tiene que ver con referirnos a dos o más epidemias que se retroalimentan, que al interactuar se retroalimentan, causando un efecto mayor a la suma de sus partes, ¿sí? O sea, el efecto es mayor en la medida en que ellas interactúan, en que ellas están en retroalimentación, ¿sí? ¿Y por qué decimos que esto está ocurriendo actualmente? Porque si ustedes se dan cuenta, esta pandemia del coronavirus por sí sola, pues no tendría los efectos que está teniendo si no tuviéramos otras pandemias, pero que tal vez no estábamos visibilizando, ¿no? Y pues aquí en nuestro país están muy graves, ¿no? Porque el tema de la obesidad y de todas estas enfermedades que ya son pandemias, porque mucha parte de la población las está sufriendo, pero que son enfermedades crónicas como la presión alta, la diabetes, todos estos factores de riesgo que nos han venido diciendo y repitiendo una y otra vez, ¿no? Entonces, es esa interacción entre ambas enfermedades y esa retroalimentación
lo que ha hecho que esta situación se complejice aún más, ¿sí? Entonces, bueno, por eso yo les propongo este término de sindemia, porque nos hace comprender, pues, la situación en la que estamos, ¿no? La complejidad. Entonces, esta teoría sindémica pues nos habla de esta sinergia de epidemias que coexisten en un mismo lugar interactuando entre sí y que aumentan la susceptibilidad, pero sobre todo de ciertos grupos poblacionales. Esa es otra parte que nos ayuda a comprender y a entender este término, ¿sí? Que hay grupos poblacionales que han sido más afectados, a los cuales les está generando más pérdidas y más conflictos, y se han tenido que adaptar a más cosas con esta situación. Y estamos hablando sobre todo pues de los grupos poblacionales más desprotegidos, ¿no? Ciertamente, más desfavorecidos, porque por ejemplo son ellos los que no pueden hacer un teletrabajo, ¿no? Las personas que trabajan en una fábrica o haciendo limpieza, todos ese tipo de trabajos, pues no se pueden dar el lujo de decir me quedo en mi casa y desde ahí trabajo, ¿no? Y pues tienen que tomar el transporte público, tienen que empezar a interactuar con otras personas, y ahí es donde pues se vuelven más susceptibles, ¿sí? Entonces, esta teoría sindémica nos hace ver que hay ciertos grupos de población mucho más susceptibles, en donde el pronóstico empeora y el daño pues es mayor, ¿sí? Entonces fíjense cómo este término nos habla también no solo de quedarnos analizando el factor biomédico. Esta situación que estamos viviendo no es solo una cuestión de salud. Hay muchos factores interviniendo que hacen que la situación se agrave o empeore o sea más compleja, ¿sí? Y creo yo que pues todos los factores están interviniendo actualmente, ¿no? Lo económico, lo social, lo político, lo psicológico, emocional, ahorita es algo que está interviniendo de qué manera, ¿no? O sea, los efectos psicológicos y emocionales que ha traído esta situación. Y por qué no decir hasta efectos espirituales, ¿no? Factores espirituales. Todos esos factores que tienen que ver con una civilización están en crisis, están en reestructuración por esta situación que estamos atravesando. Por eso yo les propongo este término de sindemia, en donde al final de cuentas lo que nos quiere decir este término es que el daño es mucho mayor que la suma de sus partes. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí 1 más 1 no es igual a 2. Aquí 1 más 1 es igual a 100, ¿no? ¿Por qué? Porque esta retroalimentación de todos estos factores pues genera muchas susceptibilidades en muchos sectores de la población, ¿sí? A eso se refiere este término. ¿Quién acuñó este neologismo? Pues fue un antropólogo médico estadounidense que se llama Merrill Singer en los años 90. Él ya venía como haciendo todos estos estudios respecto de ciertas epidemias que él ya les ha llamado sindemias, ¿no? Por ejemplo, él ha estudiado todo el tema de las adicciones y cómo este tema se ha vuelto pues una epidemia, pero que afecta mucho más nuevamente a sectores desfavorecidos, ¿no? Entonces, bueno, este término nos permite visibilizar todos los factores intervinientes, porque estamos hablando de una civilización, ¿sí? Y estamos hablando ya no de una cuestión social, sino de una civilización en donde hay muchos factores interviniendo y es una civilización ahora global, ¿sí? Ya no podemos estar como encerrados en nuestro mundito, en nuestro ambiente más cercano, ¿sí? Ya somos una sociedad global, todos estamos interconectados
y, y todos los factores los podríamos analizar a nivel global, ¿sale? Bueno, pues a eso se refiere este término de sindemia. Y podemos entender ahora pues la complejidad de esta situación. Hay un filósofo surcoreano que vive ahora en Alemania, que ha hablado mucho respecto de la sociedad en la que vivimos, esta sociedad global y posmoderna, pero que también ha abordado mucho ahora en todo este año, en todo este transcurrir, el tema de la pandemia. Y pues nos aporta algunos puntos muy interesantes, ¿no? También como a analizar. Él nos dice que vivimos en una sociedad del cansancio y del consumo. ¿Por qué? Bueno, pues estamos en un sistema neoliberal capitalista en donde lo importante es consumir. Y entre más consumamos, mejor, ¿no? Porque así la maquinaria pues sigue moviéndose y sigue existiendo. Pero también en una sociedad del cansancio, porque pareciera que nosotros mismos nos autoexplotamos, ¿no? Siempre nos estamos exigiendo cada vez más. Tener más rendimiento, hacer más cosas, ser más productivos. Y creo que en esta pandemia, pues eso también se agravó, ¿no? Sobre todo en el caso sobre todo las mujeres, que tuvimos que ir a nuestras casas a hacer este trabajo desde casa, pero además nos tuvimos que hacer también cargo de los hijos, pues está esta exigencia de este rendimiento, ¿no? Pues ahora doble, porque tienes que hacer 2 trabajos al mismo tiempo. Y es a lo que se le llama ahora como el burnout, ¿no? Estamos quemados, andamos quemados todo el tiempo y cansados. Y por lo tanto, pues ya esta cuestión como del disfrute, de esos momentos y espacios placenteros, de cosas simples, ¿no? Cada vez son como más difíciles, ¿no? Hasta el reunirnos con amistades, el salir a tomar un café, el salir a caminar un rato, platicar con el vecino, ya se vuelve a veces como que más difícil, ¿no? Porque siempre estamos ocupados. Pero además nos dice que somos una sociedad en donde lo más importante, y con la pandemia esto se agudizó aún más, es la supervivencia, ¿sí? Por encima de todo, la supervivencia, ¿sí? Entonces, la supervivencia del cuerpo físico. Y esto ha agravado pues muchas situaciones en donde ya nos da mucho miedo el contacto social, ya no queremos interactuar, y también ¿qué ha traído como efecto este distanciamiento social? Pues que por el momento se están viendo disminuidos pues todos esos rituales, todas esas costumbres que teníamos como un espacio de experiencia comunitaria, ¿sí? Entonces, en pro pues de esta supervivencia física, pues podemos dejar en desventaja la parte social, psicológica y emocional, ¿sí? Y perdemos mucho esta experiencia comunitaria, esta experiencia de comunidad. ¿Qué más nos dice este filósofo respecto a la pandemia? Que la muerte no ha sido democrática, ¿sí? Que la muerte también ha llegado sobre todo pues, a sectores más desfavorecidos. ¿Por qué? Porque bueno, esto que decíamos, ¿no? El trabajo desde casa no lo podemos permitir todos, ¿no? O ciertos sectores no se lo pueden permitir. Y sobre todo esta cuestión de la era digital, cómo la pandemia nos ha arrojado drásticamente a una vida virtual, a vivir una era digital pues ya en forma, ¿no? Muchísimas cosas las estamos haciendo desde estas herramientas, pero que también tienen sus efectos, ¿sí?
y que por venir arrastrando una tendencia individualista, pues esta cuestión de las redes sociales pues exacerba este individualismo, ¿no? Hay un exceso de contenido propio donde se exalta el yo, ¿sí? En toda esta cuestión de las redes sociales, si ustedes se dan cuenta, lo que vemos son contenidos propios. Lo que vemos son esta cuestión de mostrar el ego, ¿no? Y donde nuevamente la comunicación o la intercomunicación no es tan importante, sino que otros me escuchen en lo individual, ¿sí? Y nuevamente se pierde esta experiencia de comunidad, ¿sí? Estamos muy comunicados, podríamos decir, estamos hipercomunicados, pero sin hacer comunidad. Sin embargo, lo que estamos viendo también un poco es que han venido como movimientos como a contrarrestar esto, ¿no? Esta situación. Cómo a pesar de que tenemos que estar distanciados físicamente, hemos seguido buscando la cercanía y el contacto, porque al final de cuentas, pues somos seres gregarios, somos personas, somos seres que necesitan estar en contacto con sus iguales, que no podemos estar aislados, que necesitamos del otro y que a pesar de este distanciamiento físico, pues hay un movimiento que trata como de que el distanciamiento sea solo físico, pero que no sea social, ¿sí? Entonces yo creo que ante esta realidad la respuesta es hacer esa comunidad como se pueda y con las herramientas que tengamos, pero no olvidar que más allá de lo individual, lo comunitario, pudiéramos decir, tiene mayor valor, mayor peso, porque ciertamente no somos seres aislados y necesitamos del otro, ¿sí? Entonces, bueno, un poquito como quería hablarles de estos puntos, como para reflexionar en tanto todo lo que hemos estado viviendo, ¿no? Entonces, esta realidad es la que hemos estado viviendo en más de un año. Y pareciera que pues ya estamos muy adaptados, ¿no? Creo que uno de los aprendizajes que nos deja esta situación es de la gran capacidad de aceptación que tenemos los seres humanos. Y yo les diría, y más los niños, ¿no? Porque yo lo veo con los chiquitos, y más los más chiquitos, ¿no? Pareciera que iba a ser lo más difícil, pero ciertamente ellos son los mejor adaptados, ¿no? Ya saben, en cuanto al tema de las clases, pues ya prácticamente ellos lo hacen solos, ¿no? Después de un año. Entonces creo que tenemos una gran capacidad de adaptación, ¿sí? ¿Qué viene ahora? ¿Qué nos espera, ¿no? Primero, darnos cuenta en dónde estamos parados, ¿no? ¿Qué es lo que venimos experimentando? Pues un gran cambio y una reestructuración, porque después de esto, pues yo creo que la sociedad o nuestra civilización no puede quedar igual. Debemos de cambiar, ¿no? Después de esta experiencia, debe de haber muchos cambios, ¿sí? Pero los cambios que trajeron, pues obviamente que mucha pérdida. Yo creo que en este momento a lo que nos estamos enfrentando es a darnos cuenta de todas esas pérdidas que hemos vivido a lo largo de este año. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? Yo creo que primero y antes que nada, entender que la pérdida es personal, ¿no? Por ejemplo, cuando se muere un familiar, en una familia muere uno de los familiares, no es una pérdida. Cada familiar tiene una pérdida, porque para cada uno representó algo distinto, lo vivió de manera única y personal, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros tiene que hacer este trabajo de introspección y de análisis. ¿Qué se ha perdido, no? ¿Qué he perdido de manera personal? ¿Cuáles son estas pérdidas? Poderlas entender, poderlas ubicar
Saber que estas pérdidas obviamente que afectaron nuestras vidas, ¿sí? Y no minimizar ninguna pérdida. No es más valiosa, por ejemplo, la pérdida del trabajo del padre que la pérdida del contacto escolar del hijo, ¿sí? Cada pérdida tiene su propia vivencia y su propio sufrimiento, su propio dolor. Entonces, no minimizar ninguna pérdida. Cada uno de nosotros estamos viviendo distintas pérdidas y más bien tenemos que darnos cuenta de ellas y entender que afectaron nuestro cotidiano, nuestro día a día, cambiaron nuestra forma de estar y de ser en el día a día, pero que también fueron portadoras de crecimiento y que nos hacen ver que el cambio es lo que tenemos más seguro, ¿sí? Que no hay que resistirnos al cambio, que no hay que tener miedo al cambio, sino que el cambio es permanente y el cambio es parte de nuestro existir, ¿no? Lo único que tenemos seguro es que las cosas no se van a quedar siempre como están hoy, ¿sí? En algún momento van a cambiar, más tarde o más temprano, pero cambiarán, ¿sí? Pero creo que todo esto que hemos vivido nos da cuenta, como les decía, de la capacidad de adaptación, de la capacidad que tenemos de adaptarnos a todos esos cambios. Claro que hemos estado viviendo una crisis, pero la crisis nos trae la oportunidad de reestructuración y de crecimiento. Entonces, para empezar, pues entender todas estas pérdidas, hacerles frente y significarlas, ¿no? ¿Cómo poder significarlas? Pues entendiendo el crecimiento que nos implicó, ¿sí? El crecimiento y el aprendizaje que nos implicó a cada uno. Que después de esto nadie somos igual. Que no somos la misma persona de hace un año antes de que todo esto empezara. Que después de toda esta experiencia no salimos como antes de. Somos distintos, somos diferentes. Tal vez aprendimos a usar más tecnología, aprendimos a estar más en casa, a convivir más en familia. No sé, creo que esta pandemia a cada uno de nosotros nos trajo ciertos aprendizajes, nos hizo ser diferentes y nos hizo crecer. Y eso es lo que tenemos que resignificar, ¿no? Visibilizar y después significar. Y bueno, y a partir de esto, pues entender que viene ahora una nueva normalidad. Nos vamos a enfrentar ahora nuevamente a otro cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues más de un año nos dijeron hay que estar encerrados, hay que estar en nuestra casa, no hay que salir, hay que distanciarnos, pues sí. Pero ahora viene nuevamente poder volver a salir y poco a poco podernos volver a integrar. Pero como nos han dicho pues mucho y nos han repetido, es una nueva normalidad, ¿verdad? No vamos a regresar a hacer las cosas como las hacíamos antes. Las vamos a hacer de manera distinta. Por eso les digo que nuevamente nos vamos a enfrentar a un cambio. ¿Cómo nos podemos enfrentar nuevamente a este cambio? Bueno, esto implicará nuevamente otras pérdidas, ¿no? Ya tenía cierto sistema de vida, ya me estaba acoplando y ahora nuevamente tengo que cambiar. Pero como les decía, pues no hay que resistirnos al cambio. Al final de cuentas, después de un tiempo nos vamos a ver, vamos a poder ver hacia atrás y vamos a darnos cuenta que nuevamente nos pudimos adaptar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer frente a esta nueva normalidad? Asumiendo la realidad de la pérdida, ¿sí? Lo que les decía hace rato. Entender todas estas pérdidas y asumir la realidad de esa pérdida. Ahora nuevamente vamos a cambiar. Y entender que hay muchas tareas por realizar, ¿sí?
que tal vez se vienen muchas situaciones que vamos a tener que resolver. Pero ¿cómo las vamos a resolver? Una a la vez. Porque si pensamos en todo lo que tenemos que resolver, pues no vamos a poder responder a nada. Tenemos que pensar que vamos a responder a todas estas necesidades y estos cambios de uno a uno, ¿sí? Una tarea a la vez. No podemos hacerlas todas y no podemos resolverlas todas a la vez, ¿sí? Algo muy importante también es poder expresar y reconocer las emociones que estamos sintiendo, porque ante las pérdidas, pues obviamente que vamos a sentir tristeza, enojo, coraje, y ante un nuevo cambio y una nueva adaptación vamos a sentir miedo, nuevamente miedo al cambio. ¿Qué me espera? Porque nos enfrentamos nuevamente a la incertidumbre. Entonces, no se trata de pensar en que no tenemos que sentirlas, porque al final de cuentas las vamos a sentir. Las emociones están ahí por algo. Y las emociones están ahí para ayudarnos, para orientar y guiar nuestro actuar. Si no las aceptamos y las evadimos, no van a ser de ayuda. ¿Cómo si pueden ayudarnos? Primero aceptándolas, primero reconociéndolas, ¿sí? Aceptar que tal vez tengo enojo, o tal vez tengo miedo, o tal vez tengo tristeza. Pero cada una de estas emociones me sirve para algo. Las emociones no tienen etiquetas, no son ni positivas ni negativas. No son ni buenas ni malas. Pueden ser agradables y desagradables, ¿no? Tal vez no es tan agradable sentir miedo, pero me sirve, ¿sí? ¿Para qué me sirve el enojo? Pues me sirve a veces para poner límites, pero también a veces el enojo me sirve para moverme, para actuar, para responder ante algún desafío. ¿Para qué me sirve la tristeza? Para poder estar tranquilo y estar en introspección y poder darme cuenta de qué me está pasando, ¿no? De que tal vez estoy en una pérdida, ¿no? Atravesando una pérdida. ¿Para qué me sirve el miedo? Para avisarme que hay un riesgo y que tengo que tomar ciertas precauciones para no estar en riesgo, ¿sí? Entonces, cada una de nuestras emociones nos sirven, son adaptativas. Entonces no hay que evadirlas, sino hay que evitarlas. Hay que reconocerlas y hay que saber expresarlas, pero expresarlas de manera asertiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la voy a expresar en el momento correcto, con la persona correcta y en la intensidad adecuada. Cuando las evadimos y no las expresamos, se van acumulando, ¿no? Como el enojo. Entonces tal vez me enojé en el tráfico de camino a mi trabajo porque había mucho tráfico, porque se me pasaron enfrente, etc. Y después me enojé en el trabajo con el compañero, con el jefe y ya no dije nada, ¿no? Y entonces llego a mi casa y mi hijo le doy una orden y no quiere. Y ahí exploto, ¿no? Con mi hijo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a reaccionar a todas las emociones anteriores a las cuales no reaccioné y las cuales no expresé. ¿Y quién va a ser y quién va a tener que recibir toda esta carga? Pues alguien que pues ni la debía ni la temía, ¿no? Por ejemplo, el hijo. Y en una intensidad pues exacerbada, ¿no? Y entonces eso se ve como, ¿qué pasa aquí? Porque no estoy expresando de manera asertiva mis emociones en el momento, en el lugar y con la persona adecuada y en la intensidad correcta. Entonces es muy importante expresar y reconocer nuestras emociones. Pero también es importante apropiarnos de esta nueva realidad, ¿sí? Esto es lo que hoy me toca vivir, esto es a lo que hoy me toca hacer frente y voy a usar todos los recursos que tengo disponibles, ¿sí? Y por último, resignificar y transformar esta realidad en la que estoy viviendo, ¿sí?
ver lo adverso como un aprendizaje, como una fuente de crecimiento. Pues esto es lo que nos toca hoy día vivir, experimentar, y pues nos tenemos que ir preparando para esta nueva normalidad, para poco a poco ir haciendo frente pues a este nuevo cambio. Yo quisiera ahorita en este momento pues invitarlos a, si tienen algún comentario o alguna pregunta, déjenme buscar aquí en mi teléfono para ver si alguien tiene algún comentario que hacernos a este nuevo cambio. Entonces, bueno, si alguien quiere hacer algún comentario o hacer alguna pregunta, pues damos un momentito. Recuerden que todas las charlas que tuvimos en el ciclo escolar se hicieron como transmisión en vivo y están ahí colgadas en la página oficial del colegio. Yo les invitaría a que, si tienen un tiempo ahora que ya se acercan las vacaciones, pues puedan revisarlas y puedan volver a verlas. Creo que son muy enriquecedoras y cada una de ellas de verdad que tiene herramientas muy valiosas que nos pueden servir tanto en la realidad que estábamos ahorita de estar en casa, pero también en este regreso, ¿no? Entonces vayan a buscar ahí a la página del colegio, y también pues sirve que van viendo todo lo que hicimos este ciclo escolar, y pues ahí encuentran muchas herramientas, ¿no? Están las misas dominicales, están podcasts de otras compañeras de las otras secciones, ¿no? O sea, de verdad que yo creo que en la página del colegio podemos encontrar mucha información, muchas herramientas que nos pueden servir. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario para ir cerrando y pues para irnos despidiendo. Vamos a dar un minutito a ver si alguien nos comenta algo, ¿no? Pues creo que no hay ninguna pregunta. Les quiero agradecer mucho a las personas que estuvieron viéndonos en cada una de las transmisiones. Nena Medina dice: muchas gracias por el apoyo que nos han brindado, son temas de mucho interés y ayuda para esta nueva modalidad de vida. Bendiciones a todos. Muchas gracias. También yo pues quiero agradecerles a todos los papás que estuvieron con nosotros en cada una de estas transmisiones en vivo y que estuvieron muy al pendiente y nos acompañaron. Y pues nos veremos el próximo ciclo escolar. Acuérdense que somos una familia, acuérdense que tenemos que hacer comunidad y que juntos y apoyándonos pues podemos salir de esta y de muchas más. La maestra Lolita nos dice: ¿cuáles serían los 3 aspectos más importantes que debemos considerar como familia para la nueva forma de vida? Pues yo creo que lo que les comentaba, ¿no? Primero, entender que cada uno de los integrantes de la familia vivió sus pérdidas. Poderlo visibilizar, poderlo aceptar. Segundo, expresar nuestras emociones, no guardarlas, no evadirlas, que la familia sea un espacio de expresión donde el otro me puede escuchar, me puede comprender. Y por último, pues lo que les decía, no cerrarnos al cambio,
porque eso es lo único que tenemos seguro en nuestras vidas, siempre estar cambiando y entender que el cambio es una fuente de crecimiento y de aprendizaje personal. Naili nos dice, gracias por la charla, maestra Mayra, siempre tan atinadas y de mucha ayuda. Muchas gracias. Nara Rocha, muchas gracias, muy bonitas e importantes las pláticas. Muchísimas gracias. Gracias a todos los papás, de verdad, y nos vemos muy pronto, ¿verdad? Para seguir en estas actividades. Y si tienen alguna sugerencia de alguna charla, de algún tema que les interese que abordemos, pues igual con gusto nos lo pueden dejar por aquí. Muchas gracias a todos, también gracias a la maestra Monse que está aquí en el soporte técnico, que nos apoya en la transmisión, nos apoyó en cada una de las transmisiones, al maestro Hugo que también estuvo en esta parte del soporte técnico, y a todos ustedes y a sus niños de verdad, mándenles un abrazo y un saludo de mi parte. Que estén muy bien y que tengan excelente fin de semana. Hasta luego.